neoplásico y que van a ver que tiene un componente inmunológico muy importante. Por lo tanto, muchos de estos pacientes debutan con anemia y que no necesariamente es anemia deficiente de algo, sino que es una anemia por infiltración o anemia inflamatoria. Estos eventos, estas enfermedades neoplásicas tienen diferentes características y vamos a ver de que son un conjunto de enfermedades. Vamos a comenzar con el linfoma no Hodgkin. ¿Por qué? Porque es la neoplasia hematológica más frecuente. Cuando vemos una imagen como la proyectada, no vamos a pensar que eso es una enfermedad benigna. Inmediatamente vamos a pensar que eso es tumoral. No vamos a pensar que eso es un absceso nada más o que tiene una tuberculosis ganglionar. Definitivamente, mirando esa imagen, vemos que son tumores duros, que probablemente estén formados por un conglomerado de pequeños tumores. Vemos que es un poco deforme y que cambia de colores. Vemos que tiene una parte nacarada y otra parte eritematosa, violácea. Se ven a tensión. Difícil que uno los pueda mover. Entonces, todo eso solamente observando. En medicina es bueno observar. Observas la actitud del paciente. Observas lo que te muestra y también lo que no te muestra, porque a veces el paciente no colabora, pero desde que va al consultorio es porque necesita algo, necesita tu ayuda. Entonces, con esto uno dice, este paciente tiene una neoplasia, pero tú no sabes qué clase de neoplasia es. No sabes si es una neoplasia que está comprometiendo hueso o músculo o tendones o ganglios, etc. Lo más probable es que sean ganglios, porque está en una zona donde hay cadenas ganglionares más visibles, porque también podrían ser mediastinales, mesentéricos, ilíacos, pero se ven menos, ¿no es cierto? En cambio, en el cuello es donde más rápidamente se ven. Entonces, esto podemos decir es un linfoma. Y el linfoma es de linfático, oma de tumor. Es una neoplasia, es un tumor que afecta a los ganglios linfáticos. El linfoma no Hodgkin es el más representativo de todos los casos, porque decimos linfoma es una cosa y linfoma no Hodgkin ya estamos hablando de otra entidad. Y si comparamos el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, vamos a ver que la mayoría, en otros medios dicen que es como el 60-80% del linfoma no Hodgkin versus el Hodgkin. En nuestro medio, por cada linfoma de Hodgkin hay 20 linfomas no Hodgkin, ¿no? Entonces, hemos dicho que son los ganglios que de alguna manera presentan una alteración inmunológica y que desarrollan un cambio en la estructura celular y se vuelven clonal. Son células parecidas unas a otras, por no decir iguales, son clones. Cuando la diferenciación es lo que hace la función. Está relacionado, aparte de una falla en el sistema inmunológico, con
medicamentos con bencenos, venenos, insecticidas, es decir, todo lo que puede afectar al organismo. El tumor se puede presentar en cualquier lado, porque ustedes ven que los ganglios están por todos lados. Eso no tiene una diferenciación, simplemente el cuerpo, los ganglios, el linfoma. Después de mirar eso, recién hacemos diferenciación. ¿La imagen anterior nos puede decir que es un linfoma? No, nos puede decir que puede ser un linfoma. Entonces, mucho menos podemos decir si es un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Una vez que sabemos que es linfoma, entonces podemos decir que lo más probable es que sea no Hodgkin, porque es más frecuente. Entonces, uno siempre va hacia lo que es más frecuente. El tumor se puede ir a cualquier parte del organismo por la vía linfática e infiltrar fuera de los ganglios. Eso se llama infiltración extranodal. Entonces puede afectar al hígado, al vaso, a la médula ósea, a la mama, los pulmones, a los riñones, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea nodal. ¿Estos pacientes se dan cuenta que tienen linfoma antes de tener semejante tumor? Sí se dan cuenta de que están enfermos, pero muchas veces no le hacen caso porque piensan que es un resfrío, que ya les va a pasar, toman sintomáticos y así pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, que eso lo determinan cuando hacen la anamnesis. Los pacientes realmente se asustan cuando tienen fiebre y no tienen ningún motivo para sospechar que tengan fiebre. Fiebre sin motivo, fiebre inflamatoria, fiebre por enfermedad neoplásica. Y también, definitivamente, cuando les aparecen los tumores. ¿Que el linfoma puede infiltrar hueso? Claro que sí puede infiltrar hueso. ¿Que puede infiltrar cerebro? También puede infiltrar cerebro. Y vamos a ver que hay linfomas de los más raros y afortunadamente es que sean raros. Según la Organización Mundial de Salud, el linfoma es más frecuente en los hombres. Como ustedes ven, 5.6 por 100.000, mientras que en las mujeres es 3.2 por 100.000. La mortalidad, ¿no? La mortalidad también es mayor en los varones que en las mujeres. Ahora, cada año que se diagnostican estos pacientes no necesariamente van a fallecer en el mismo año, porque hay un porcentaje que se puede curar. El otro porcentaje puede sobrevivir. Y los que tienen la enfermedad muy agresiva son los que tienen muy pocos periodos de vida, que puede ser meses nada más. Todo esto, mientras no le pongamos el nombre completo, se llaman síndromes linfoproliferativos. Linfo, porque son los linfáticos los que están proliferando. La mayoría son de linfocitos B. Un porcentaje pequeño de linfocitos T. Más frecuentemente los vamos a encontrar en los ganglios, ¿no? Como hemos visto, en cuello, en el tórax, que no los podemos tocar, a no ser que sean axilares, en el abdomen, las amígdalas, etcétera, que los vamos a ver por imágenes, pero vamos a sospechar por la clínica. Por ejemplo, si el paciente nos dice que tiene dolor abdominal y síntomas B, que son la fiebre, la baja de peso, la sudoración nocturna, el cansancio, todo eso
nos dice que tiene síntomas B y tenemos que buscar qué es lo que lo está causando, y ahí es donde nos vamos muchas veces a una ecografía o a una tomografía y encontramos las cadenas ganglionares afectadas. El 85% de los linfomas no Hodgkin es de células B y el 15% es de células T y natural killer. Este gen, que se llama BCL2, es parcialmente responsable de muchos linfomas B. Como dije, esta es una enfermedad neoplásica, pero que tiene alteraciones genéticas que son lo que determina su riesgo, su periodicidad, su malignidad inclusive. Como siempre, el diagnóstico es importante. ¿Y cuál es la piedra angular del diagnóstico? La historia clínica. Una buena historia clínica es la que te proporciona la presunción diagnóstica. Si tú no tienes una presunción diagnóstica, no puedes pasar a los exámenes auxiliares, ni siquiera a los hallazgos físicos. Entonces tú tienes una sospecha clínica, pasas al examen físico y vamos a mirar si estamos viendo nódulos. Tenemos que ver las características de los nódulos, si son pétreos, si son móviles, si son frágiles, si son fríos, si son calientes, si son dolorosos, si son abundantes, si compromete varias cadenas ganglionares, etc. Entonces, el examen físico te orienta en lo que puedes tocar, pero con eso también vas a determinar qué exámenes le vas a hacer, qué exámenes te van a ayudar. Y acá vamos a tener los exámenes de laboratorio, donde nos va a ayudar mucho la deshidrogenasa láctica. Y luego, por supuesto, el gold estándar, ¿cuál es? La biopsia del tumor. Y en este caso, si es un ganglio, pues la biopsia del ganglio. Y si es que ni siquiera hemos determinado que es un ganglio, solo que es un tumor, se tiene que hacer la biopsia del tumor. Y esa biopsia, si se puede, se hace por escisión, o sea, se saca todo el ganglio. No van a sacar un ganglio que mida 1 centímetro, porque ese ganglio probablemente no nos ayude en la patología. Tenemos que sacar un ganglio que tenga más de 2 centímetros, o de lo contrario, si está como parte de un conglomerado, sacar un losange, es decir, como si fuera una naranja y sacan una tajada de la naranja. No vale sacar un pedacito nada más de la superficie del tumor. No nos ayuda. Una vez que hemos hecho la biopsia del ganglio, recién podemos ir a hacerle otros procedimientos como la médula ósea, punción lumbar, endoscopía para ver la mucosa gástrica, etcétera, que nos van a indicar que son tumores extranodales. Si es que el paciente tiene sintomatología gástrica, por ejemplo, desde el principio, entonces también podría ser que el primario del linfoma esté en la mucosa gástrica. Por lo tanto, nos ayuda a hacer la endoscopía y la biopsia. Y con eso recién vamos a buscar los demás ganglios por una tomografía o por una resonancia. Y por eso también vamos a hacer el estudio de la médula ósea para ver el estadio de la enfermedad, qué tan avanzada está la enfermedad. Por gusto, no es hacerlo antes. Las imágenes podemos ir desde lo más simple, que es una radiografía de tórax, hasta lo más avanzado, que es una tomografía por emisión de positrones. Se supone que el método del PET-CT es el más completo, es el que nos proporciona basalmente toda la extensión de la enfermedad y que además nos va a servir para el seguimiento, versus una simple radiografía que nos puede orientar porque puede haber una imagen borrosa que nos corrobora que puede haber un tumor.
El estadiaje de la enfermedad es importante. Ustedes habrán escuchado, no estoy muy segura ya realmente qué tanta práctica clínica habrán tenido en semiología o contacto con los pacientes para que les digan, siempre el paciente les pregunta, ¿y en qué grado está mi enfermedad? ¿Está comenzando, no es cierto? ¿O está avanzada? A los pacientes nunca les gusta que les digan sí que está avanzada. Por eso el paciente siempre te va a preguntar, ¿en qué grado está? Está comenzando, ¿no es cierto? De esa manera se dan ánimos. El estadiaje está determinado por el número de tumores y la localización. No es lo mismo que yo tenga 2 tumores en el cuello y nada más a que yo tenga 5 tumores en el cuello, 2 en la axila y 3 en la ingle. Entonces eso es una enfermedad numerosa y avanzada, porque está en 2 partes del cuerpo, en una parte arriba del mediastino y abajo del mediastino. Sin embargo, también tenemos otros factores para el pronóstico. De hecho, el tener una enfermedad avanzada no es de buen pronóstico, pero hay otras cosas que empeoran el pronóstico. Para el estadiaje, nos basamos en la clasificación de Ann Arbor, donde dice que si tienes una lesión, es un estadio 1. Pero si es que tú tienes 2 líneas, así sea en el mismo cuello, 2 líneas ganglionares, 2 conglomerados, ya es un estadio 2. Pero siempre que sean colocados, tú puedes tener una lesión en el cuello y una lesión en la ingle, y eso ya no es un estadio 1 ni 2, es un estadio 3, porque ya pasó del mediastino. Entonces acá, en la figura número 3, vemos justamente que está en el cuello, en la ingle y en la parte ilíaca. Entonces es un estadio 3. Y en la cuarta figura está invadiendo el hígado, el vaso, es un estadio 4. Aún cuando no estuviera comprometido el cuello, solo esta parte, por ser visceral y tener estas cadenas, ya sería un estadio 4. Hay una clasificación para ver el estatus performance del paciente, el desempeño. Entonces eso se llama ECOG. Entonces tiene grados. Entonces el grado 0 es una persona normal. El grado 1 es una persona que está casi normal. Hace actividad restringida, no puede subirse, qué sé yo, a una caminata, pero el paciente puede hacer sus cosas. En el grado 2, el paciente tiene una actividad laboral muy restringida, pero sin embargo, menos del 50% del tiempo está en cama. Hay pacientes que el cuerpo no les ayuda, y ese es el grado 3, y el paciente tiene que estar mucho tiempo en la cama, no le da el cuerpo para levantarse ni para caminar, e incluso su aseo personal tiene que ser ayudado. En el estadio del grado 4, el paciente no puede hacer nada, está en la cama y tiene pañal, y todo lo tienen que cuidar. En el grado 5 es el paciente, ya no es paciente, ya es un difunto. Entonces, ¿por qué nos interesan estos grados? Porque eso nos va a ayudar al pronóstico del paciente. El paciente cuando comienza podría estar con un ECOG 1 y eso nos da una gran oportunidad de hacer tratamientos intensos. Pero si el paciente viene con un estadio, un grado 3 o un grado 4, un ECOG 3 o un grado 4, prácticamente ya no califica para ningún tratamiento intensivo, sino solamente para paliativos. Entonces, por eso es que es importante. Entonces, el IPI significa Índice Pronóstico Internacional.
Y van a ver a ustedes que acá se asocian los parámetros que hemos visto del estadio clínico, hemos hablado de la deshidrogenasa láctica, hemos hablado del número de sitios que están comprometidos y hemos visto el ECOG. Entonces acá, como factores de riesgo, la edad mayor de 60 años. También hemos visto de que la mayoría que los linfomas tienen cierta predilección por el género, entonces es más frecuente en los hombres que en las mujeres, que la mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres, que cuando es un estadio 3 o 4, pues ya no es tan bueno. Cuando el paciente tiene la deshidrogenasa láctica anormal, más aumentada, puede estar poco aumentada o puede estar muy aumentada. Normalmente, según los laboratorios, los esquemas, es hasta 400. Hay pacientes que tienen 30.000 de DHL. Entonces, esos son pacientes que tienen una gran carga tumoral. El número de sitios, mientras más sitios nodales tienes comprometidos, también la enfermedad es más grande. Y el estado funcional por el ECOG mayor o igual a 2. Entonces tenemos que encontramos, de acuerdo al score, si el score te suma solamente 0 o 1, su riesgo es bajo, porque solamente tienes el diagnóstico por la biopsia, porque la evidencia en la biopsia, si tú tienes una tomografía que te muestre los ganglios, tú sigues sin saber si eso es un linfoma o es otra cosa, o qué clase de linfoma. Tienes que tener la biopsia siempre como evidencia. Y luego aplicar el score, los factores de riesgo y su puntaje. Si es que tiene 2 puntos de ese total de 5, es un riesgo intermedio bajo. Si es que tiene 3 puntos, es un riesgo intermedio alto. Y obviamente el riesgo alto es cuando tiene 4 o 5 puntos y es una pobre sobrevida. Entonces, ¿qué es lo que importa en esos pacientes? La calidad de vida. Cuando un paciente es diagnosticado de cáncer, desde ese momento lo que va a importar, si es que está en un estadio avanzado, es la calidad de vida. Que el paciente no tenga dolor, la pase lo mejor posible, que esté más cómodo, porque no hay otra cosa que ofrecerle. Y la otra cara de la medalla es cuando el paciente está diagnosticado y son estadios iniciales y tiene la posibilidad de curarse. Por lo tanto, en ellos hay que intentar todo. Y hay algunas neoplasias, como las leucemias, en que podría el paciente responder bien porque hay muchas alteraciones genéticas que nosotros no las hacemos y puede ser de riesgo favorable y responder adecuadamente. Como todo tiene una clasificación, la OMS ha hecho su clasificación de todo lo que son el tejido linfoide, en este caso. Incluye leucemias, linfomas, mielomas, porque todo está relacionado con tejido linfoide, a diferencia de las leucemias, que ya las hemos visto el otro día, mieloides, que tiene su propia clasificación. Entonces acá, para que tengan una idea de la gran cantidad de linfomas que son linfomas no Hodgkin, tenemos que son primero las de células B, que hemos dicho que son las más numerosas. Y si son de células precursoras o si son de células maduras o si son de células periféricas, etc. Entonces acá vemos que el linfoma linfoblástico, precursor de células B, es casi lo mismo que una leucemia linfoblástica precursora de células B. La diferencia es que la leucemia comienza en la médula ósea y el linfoma
no tiene la médula ósea tomada al inicio, sino solo en los ganglios. Tenemos las neoplasias de células B periféricas, que vienen siendo menos peligrosas que la anterior, ¿no? Entonces acá se encuentran enfermedades crónicas, enfermedades que son de células pequeñas o enfermedades de larga sobrevida, como el linfoma folicular, el linfoma del mal, que incluso se puede curar. Entonces, estas células, estas linfomas, no son tan agresivos. Tenemos otros que son intermedios, vamos a decir, linfoma de zonas marginales, ¿no? Entonces, estos son unas neoplasias de un riesgo intermedio. Y acá también tenemos a uno que es de alto grado de malignidad, que es el linfoma más frecuente de células B grandes difuso, y que puede ser mediastinal y que puede debutar como un derrame pleural. El linfoma de Burkitt, que también hay un tipo de linfoma de Burkitt que se leucemisa y que ya vamos a ver qué tan frecuente es y cómo nos afecta. Dentro de esa clasificación simple que se llama linfoma B, hay una gran subclasificación de los diferentes tipos de linfoma. Entonces, tenemos los que son de células B maduras. Y vamos a ver la palabra otra vez, linfoma difuso, de células grandes B, que hemos dicho que este es el más frecuente. Y vemos una cantidad de subclasificación, hasta linfomas tan grandes como tan raros como el último, que se llama linfoma difuso de células grandes B intravascular, es decir, que está dentro del vaso sanguíneo. Es rarísimo, pero existe. Y seguimos mirando otros linfomas de células B grandes que tienen características bioquímicas, como el AL positivo. Luego tenemos otros linfomas que son relacionados con el virus de herpes humano 8 y que no es especificado. Otro linfoma muy raro es el linfoma primario de las efusiones, es decir, que puede un paciente tener una pericarditis o un derrame pleural o ascitis, y a la hora que uno hace el examen de esa efusión, se encuentra células linfomatosas. Tenemos además otro linfoma que es raro y que se presta incluso a problemas médico-legales, que es el último, que se llama linfoma de células B inclasificable, con características intermedias entre el linfoma difuso de células grandes B y linfoma de Hodgkin clásico. Es decir, que este linfoma tiene los dos tipos de linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin a la vez. Y que una persona puede diagnosticarlo de una manera y otro patólogo, si es que agarra otra muestra, podría diagnosticarlo de otra manera, cuando es uno solo. Y que lo que se hace en este caso, para comenzar, es de un pésimo pronóstico. Pero lo que se puede hacer es ver cuál es el linfoma que predomina y darle ese tratamiento. Y la ventaja en esto sería que el que predomine sea el linfoma de Hodgkin clásico, porque tendría un mejor pronóstico.
Así como hemos dicho que las neoplasias son de células B en su mayoría, en el 85%, y que 15% más o menos son T y NK, pues acá también tenemos las mismas células, los mismos tipos de linfoma, pero en células T. Afortunadamente son en menor proporción. Tenemos en esta clasificación a un linfoma crónico de mucho tiempo de evolución que semeja un hongo en la piel y que puede dar parches en los miembros inferiores, en la espalda, y que incluso le tienen que hacer biopsia en diferentes puntos de las lesiones para poder encontrar el diagnóstico. Cuando se encuentra la micosis fungoide, pasa un tiempo y se puede convertir en el síndrome de Sézary, en que este linfoma ha ido a invadir la médula ósea. Y obviamente ya ese es un estadio 4. Igualmente tenemos al linfoma hepatoesplénico, que puede ser de células T, puede ser gamma, delta, y que vamos a explicar que tiene que tener una característica genética especial para que pueda tener tratamiento. De lo contrario, es refractario a los tratamientos quimioterápicos convencionales. Y así vamos a ver diferentes tipos de linfoma, ¿no? Por eso cuando les digo linfoma es una palabra que abarca muchísimos tipos, subtipos de linfomas. Ay, no. El sistema se ha colgado. Mm. Se ha colgado. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, doctor. Ya, se ha colgado y no avanza la presentación. Voy a ver si es que... a ver si se corrige. No. Entonces creo que voy a tener que salir y entrar de nuevo, ¿ya? Está bien, doctor. Un momentito.
Bueno, ¿ahora se ve la pantalla? Sí, doctora, así se ve. Vaya, al fin, ya. Este sistema a veces falla. Muy bien, así como estábamos mencionando que habían linfomas de células T, hay un linfoma muy especial que se llama linfoma y leucemia de células T del adulto y que este es causado por un virus que es el HTLV1, el virus linfotrópico humano tipo 1, que es parecido al virus del SIDA, es un retrovirus, y que también se transmite por enfermedad, por contacto sexual, y la ventaja de esta enfermedad es que es rara, número uno. Número dos, de que puede tener una forma linfomatosa, que es esporádica, indolente, crónica, y que puede tardar 20 años, 30 años una persona en tener el virus y desarrollar la enfermedad. Y el porcentaje que la desarrolla es un 2% de todas estas personas que han tenido esta infección. Y de esas, tal vez el 1% desarrolla la forma aguda. Y la forma aguda sí que es muy complicada, no tiene ninguna posibilidad y esa forma aguda no pasa de los 3 meses. No importa lo que hagas, ese paciente a los 2, 3 meses fallece. Es decir, lo diagnosticas y el paciente evoluciona tórpidamente. Tenemos los linfomas cutáneos de las células T y de células NK en su diferente subclasificación de la OMS también, ¿no? Entonces ven ustedes que continúan los linfomas, así como habíamos visto linfomas B, pues ahora son linfomas tipo T. Y linfomas cutáneos de células B. Antes se pensaba que todos los linfomas cutáneos eran de células T. Con el tiempo se ha visto de que igualmente pueden ser linfomas cutáneos de células B. Un linfoma se ve de esta manera en el ganglio, es decir, algo muy compacto de células, donde vamos a ver estas células grandes no son linfáticas, son mieloides, ¿no? Entonces estas de acá, que ven grandes, y todas las demás células que se ve como un gran conglomerado son las células, los linfocitos del ganglio que es patológico. Hemos dicho que el linfoma difuso de células grandes B es el más frecuente, pero también es de alto grado de malignidad. Se caracteriza porque es una masa única de crecimiento rápido. Entonces ahí tienen una clave. El paciente desarrolla un tumor más o menos grande. Es el más frecuente, 35 o 40% de todos los linfomas es no Hodgkin, es de tipo difuso de células grandes B. Y definitivamente todos ellos se consideran de alto grado de malignidad justamente por su crecimiento rápido. Hemos dicho también que es más frecuente en hombres y es en hombres mayores de 50 años. En la infancia todos los linfomas son poco frecuentes. Acuérdense que las leucemias son lo más frecuente en la infancia. El curso de la enfermedad es agresivo, pero si es que tú lo diagnosticas cuando está en un estadio clínico 1 o 2, va a tener una buena respuesta al tratamiento, que es con quimioterapia. Pero si es que lo diagnosticas en el estadio 3 o 4, lo más probable es que no tenga una curación, pero sí puede tener una remisión. El hecho de que sea de células B nos va a dar una ventaja terapéutica
por un anticuerpo específico. Entonces, cuando decimos que tiene un 70% remisión, remisión no significa curación, significa que la enfermedad se ha controlado, pero de forma transitoria en la mayoría de los casos. El tratamiento tiene que ser completo para recién tener una idea si el paciente ha alcanzado una remisión prolongada o una curación inclusive. Tiene un patrón difuso, los núcleos son multilobulados. Esta es la parte de anatomía patológica. ¿Tiene afectación extraganglionar? Sí, pueden tener afectación extraganglionar, pero no necesariamente iniciar y extender la enfermedad, sino que desde el inicio puede comenzar como un extraganglionar, por ejemplo, el linfoma MAL, que significa linfoma de un tejido relacionado a la mucosa gástrica, el hígado, el vaso, principalmente en el estómago es que se produce este maltoma. Tienen marcadores específicos este linfoma que se llaman marcadores PAM-B. 19, 20 y 10 son marcadores de células B, a diferencia del 5, que es un marcador de células T, pero como ven ustedes acá, lo tiene negativo y se hace para diferenciar de otro que tiene los marcadores B y que además tiene también este marcador positivo, que ya vamos a ver. Hemos dicho que hay familias de BCL2 que tienen más predilección por tener linfomas, pero también como es una familia de genes BCL1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., no siempre va a ser positivo, pero vamos a ver que un buen porcentaje va a tener este marcador. Los más importantes son los marcadores que les he mencionado, PAM-B. Un 30% de estos linfomas vienen del centro germinal, al igual que los linfomas de Hodgkin. Así que por eso es que pueden también tener desarrollo mixto de Hodgkin y no Hodgkin. En un 15% puede encontrarse la translocación 14-18. Estos linfomas se dan con bastante frecuencia en personas con alteraciones de la inmunidad y que tienen relación con enfermedades virales como el Epstein-Barr o inclusive como el citomegalovirus. Es mucho más frecuente, como en todas las neoplasias, en los pacientes que tienen SIDA. Cuando este linfoma aparece en los derrames pericárdico, pleural, ascítico, tienen muy mal pronóstico. De hecho, solo se diagnostican y no hay nada que hacer por el paciente. Tienen una predisposición estos linfomas que son de alta malignidad a invadir el sistema nervioso central, por ello se da una quimioterapia intratecal o sistémica. Se considera que el compromiso del sistema nervioso es más frecuente cuando ya existe compromiso de la médula ósea, o sea que ya es extranodal. El segundo en frecuencia es el linfoma folicular, y este linfoma es crónico, indolente. Las personas ni se dan cuenta que tienen este linfoma, no les molesta, recién cuando tienen el linfoma ya mucho tiempo, comienzan a presentar síntomas. Entonces se le diagnostica y ya tiene compromiso en estadio 4 porque ha afectado generalmente la médula ósea. Cuando se hace el estudio histológico, el patólogo lo va a clasificar como estadio 1, como estadio 2, de acuerdo a los folículos que tenga. Y estos se siguen considerando indolentes, pero cuando el patólogo lo clasifica como un estadio histológico 3, ya es agresivo y se transforma.
También este linfoma tiene marcadores PAM-B y está relacionado con los cambios genéticos en el BCL2, BCL6, que van a estar sobreexpresados, y por eso es que esta enfermedad es indolente, es crónica, porque las células no mueren, permanecen, pero la infiltración es lenta. Así como el linfoma de células B grandes, decíamos que tenían la translocación 14-18, estos también van a presentar esa translocación y que van a codificar la familia genética BCL2. Un 40% va a sufrir la transformación maligna, es decir, va a aumentar los folículos y el patólogo va a decir es un estadio histológico 3. Y en ese momento va a ser transformado hacia un linfoma difuso de células B, lo que hemos dicho que es de alta malignidad. Entonces, como este paciente ha tenido la enfermedad por años e incluso ni siquiera se ha percatado, cuando se diagnostica tiene un mal pronóstico inmediatamente, o sea que ya no tiene mucha expectativa. Otro linfoma que vamos a ver rápidamente, porque no es muy frecuente, es el linfoma del manto. Pero ¿cuál es la característica de este linfoma? De que también es un PAM-B, ¿no? Pero tiene el CD5 positivo. Ahorita lo vamos a ver. Es poco frecuente y está más en los hombres entre los 40 y 60 años, pero tiene dos tipos de patrón. Un patrón que es agresivo, con mala respuesta y mal pronóstico, lo máximo que viven 3 a 4 años, es decir, no se van a curar nunca. Sin embargo, hay otro tipo de manto que les vamos a ver. Entonces decíamos que son PAM-B. Sí, aquí están los mismos marcadores PAM-B, pero tiene el marcador CD5 positivo. Por eso es que se diferencia de los otros que hemos mencionado anterior, que tienen el CD5 negativo. Y si dice acá tiene CD23 negativo, también es importante porque la leucemia linfática crónica tiene todos estos marcadores y este de acá lo tiene positivo, entonces lo diferenciamos. En el 70% de los casos tiene esta translocación que se llama 11-14 y es importante porque está el gen de la ciclina D1, que es un proliferador celular y es la característica de esta enfermedad, es decir, que sean ciclina positiva. El manto indolente es parecido a la leucemia linfática crónica. Por eso es que lo diferenciamos si es que es CD23 positivo o negativo. Ya hemos hablado también de que el linfoma linfoblástico es similar a la leucemia linfoblástica y ocurre en gente joven y tiene una gran masa mediastinal y puede invadir rápidamente el sistema nervioso y la médula ósea. Otro de los que hemos visto como clasificación importante es el linfoma de Burkitt. ¿Por qué es importante este linfoma? Porque es el más común en los niños y tiene un comportamiento diferente en los niños africanos que en los niños afroamericanos. En el caso de los niños africanos, compromete los huesos faciales y se asocia frecuentemente a infección por Epstein-Barr. En el caso de los afroamericanos, compromete más el abdomen. También es un PAM-B y CD5 negativo. Puede ser en su inicio extremadamente agresivo, pero muy sensible al tratamiento. Y en el 80% de los casos tiene una translocación que se llama 8-14. También hay un linfoma que se dice parecido al Burkitt, que también es PAM-B, ¿no? Y también tiene la translocación 8-14,
pero a veces tiene la 8-14 y la 14-18 y cuando están en simultáneo es un peor pronóstico. ¿Qué es importante también conocer? La historia familiar, porque es una enfermedad que está relacionada con la familia. Los hermanos de un paciente con linfoma tienen el doble de riesgo que la población general de tener una neoplasia hematológica. ¿Las infecciones se relacionan? Sí, principalmente el Epstein-Barr, el virus del SIDA, el VIH, el HTLV1 que hemos mencionado, el Helicobacter pylori, que está relacionado con el mal, el virus herpes humano 8, que también hemos visto que está relacionado, y los desórdenes del sistema inmune. Los pacientes que tienen AR, LES, tiroiditis, Sjögren, tienen más riesgo de tener el linfoma no-Hodgkin que el resto de la población. Y otro grupo que se descubrió más recientemente son los trasplantados de órganos sólidos, en que reciben un tratamiento de inmunosupresión y que presentan un linfoma transitorio, es decir, mientras reciben esta inmunosupresión, el paciente tiene toda la sintomatología, lo que se hace es cambiarle la inmunosupresión y afortunadamente el linfoma desaparece. Los pacientes que han sido trasplantados y que han recibido altas dosis de quimioterapia y que han sido trasplantados de stem cell también pueden desarrollar una neoplasia secundaria. Las alteraciones de inmunodeficiencias como ataxia telangiectasia, etcétera, no son muy importantes en el sentido de que son extremadamente raras. Solamente se mencionan como relacionadas con la aparición de un linfoma. El pronóstico va a depender de los factores que hemos mencionado. El paciente que está en un estadio clínico 1, 2 y que está asintomático puede vivir muchísimos años. El paciente que tiene factores de riesgo como el estadio clínico, la edad, las comorbilidades, es decir, que va hacia un estadio avanzado 3 o 4, tiene menos probabilidades de sobrevida. Los que son linfomas agresivos pueden tener un pronóstico adverso, pero también pueden ser más sensibles a los medicamentos y eso los hace curables en un porcentaje. Todo depende de que sea a tiempo y que el paciente responda, que no tenga muchas comorbilidades. Existen nuevas drogas contra los factores específicos. Por eso es que es importante ver las translocaciones, la familia de genes afectada, para poder dar medicamentos biológicos que son targets. Repetimos los factores predictivos negativos en los linfomas indolentes. Hemos visto en los linfomas agresivos, pero acá en los indolentes también son parecidos: ser hombre, tener más de 65 años, que la DHL esté muy elevada, que haya síntomas B o que el estadio clínico sea 3 o 4. ¿No? Entonces los pacientes que tienen un riesgo bajo, o sea que tienen 0 a 1, su sobrevida puede ser de 10 años o más en el 65% de los casos. Mientras los que tienen 3 o más factores, su sobrevida no va más allá del 11%. Los pacientes que tienen mal tienen buen pronóstico porque es un linfoma in situ y con cirugía se puede curar. Después del tratamiento, después de que les hemos dado quimioterapia o cirugía, etc., puede haber también una complicación a largo plazo. Por ejemplo, por la radiación, la quimioterapia, puede haber riesgo de cardiopatía y cáncer.
Los pacientes también pueden hacer depresión, ansiedad y síntomas, somatizar toda esa enfermedad. Existen guías de tratamiento donde se va a considerar todo lo que ya hemos mencionado: estadio clínico, grado, histología, localización de HL. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a escoger darle quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, modificadores de respuesta biológica, anticuerpos monoclonales. Y si ninguna de estas cosas funciona, podemos acceder a estudios clínicos. Los indolentes son los que tenemos con una sobrevida más larga. En algunos casos, al paciente, cuando se le diagnostica temprano, puede que no necesite tratamiento porque no tiene síntomas. Entonces, lo único que se recomienda ahí es observar y esperar. Y cuando aparecen los síntomas, entonces se da un tratamiento. También existen estudios e investigación para ver nuevos anticuerpos monoclonales o la radioquimioterapia. Cuando el paciente está en un indolente avanzado, entonces ya podemos dar quimioterapias combinadas dependiendo de la edad. Si el paciente tiene una edad muy avanzada, le vamos a dar terapias poco intensas o incluso terapias como CBP, que son de baja intensidad. También podemos darle monoterapias con algunos medicamentos que son más específicos. Y por último, en el caso de los paliativos, solamente se le da tratamientos con quimioterapia oral. En el caso de que sean los agresivos, el gol estándar es el esquema que se llama CHOP. Si es que son de células B, se va a dar el esquema CHOP-R. Y si es que es el agresivo de células T, solamente CHOP. Se le puede agregar tratamiento inmunológico. E incluso a los pacientes, dependiendo también de su IPI, que ya saben lo que es un IPI, se les puede proponer un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ahí otra vez el sistema falló. Vamos, otra vez se ha colgado. Vamos a ver, vamos a intentarlo. No. Bien. Vamos a intentar una vez más y si es que no sale, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a completar con la parte del seminario que le falta a su compañera. Si no lo logramos poner ahorita, lo dejamos hasta ahí nomás. Vamos a ver.
Ya, no se puede abrir. Ya, chicos, como acá está falla de sistema, vamos a dejarlo ahí y vamos a programar para la siguiente reunión, que puede ser el jueves, para terminar con el linfoma de Hodgkin y el seminario, la parte que le falta a su compañera. Está bien, doctora. Listo. Doctora, Nos- una consulta. Cuando le llamé me dijo que hoy día me podría explicar sobre el examen que iba a ser sí, presencial y sí, el sí. práctico también. Está bien. El examen es teórico y práctico. En el teórico, obviamente, son 10 preguntas de tipo objetivo y que se da en media hora. El examen práctico es un examen para rellenar, para escribir, y que tiene que ver con los seminarios que ustedes hacen, con los casos clínicos que se exponen, con los casos clínicos que podríamos poner de las teorías que se dictan, y también son 4 o 5 preguntas, y que también es media hora, pero es para escribir. Entonces, todo eso prácticamente es una hora nada más el examen. Se les da sus 2 hojas y va a ser en el Hospital Almenara el día lunes, entre las 11 y las 12 horas. A las 12 horas puede ser. El día lunes. Sean puntuales. El servicio de hematología clínica queda en el 3er piso. Doctora, Bien. ¿cómo iríamos al hospital? ¿Con scrap? ¿Por dar polvo? Pues con lo que quieran, ¿no? Pueden ir con scrap. Total, lo coordinamos, me avisan, no creo que tengan ningún problema en ingresar. La puerta de ingreso por García Naranjo es mucho más accesible. Doctora, ¿le puede con mi mandil blanco? Claro que sí, por eso te digo, pueden ir así y por la puerta de García Naranjo no hay problema. Además, si hay algún problema, pues lo coordinamos y yo le digo al vigilante para que los deje pasar si hubiera algún problema. Ya está Por bien. Aptao es más complicado porque siempre hay muchos pacientes. Ok, no va a haber problema. Está bien, doctor. Si tengo más dudas, le escribo. Ok, ya, entonces vamos a ver, en principio estamos quedando para el jueves. Sí, doctora. En la teoría, casi como hoy, 7. Claro, ya, ahí vemos, pues ya me avisas Digo, ya, está y ya bien, está, doctor. porque va a ser una cosa más corta, ya que solo es la parte que falta y que es porque ya el sistema no da más. Está bien, doctor. Muy bien, buenas noches entonces, estudien por favor. Hasta luego, doctor.